¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Hasta la anterior sesión habíamos visto lo que es la destilación simple. Ahora nos toca ver la otra parte, que es la destilación fraccionada. Ya vamos a empezar básicamente con una secuencia de lo que vamos a ver en estas sesiones. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre lo que es la destilación fraccionada. Vamos a ver un videíto que nos esquematice más o menos cómo es el proceso. Vamos a proceder a la descripción de los componentes de un destilador y vamos a abordar los métodos de diseño de columnas de destilación. ¿De acuerdo? Como primera instancia nosotros vamos a ver en sí lo que es la destilación. Como repaso de lo que habíamos visto, habíamos indicado que es un proceso de separación que permite separar componentes de una mezcla en función de la diferencia de volatilidades que tienen los constituyentes. ¿De acuerdo? Y básicamente nosotros como parámetro también tomamos en cuenta la temperatura, la diferencia en las temperaturas de ebullición. Básicamente este método se utiliza para separar mezclas alcohólicas, para separar aceites esenciales, así como componentes líquidos que se desean purificar. En esencia, en todo lo que vamos a ver nosotros, ya es básicamente determinar el número de etapas de una columna de destilación y determinar su diámetro, o sea, sus características. Pero lo vamos a dividir en dos partes. En la parte de destilación fraccionada vamos a ver el número de etapas. Y en la parte de absorción vamos a ver el diámetro de la columna. O sea, vamos a unir los dos métodos y vamos a poder determinar el número de etapas y el diámetro de las columnas. ¿De acuerdo? Pero para no abordar mucho en esta parte introductoria, básicamente definiremos lo que es una destilación fraccionada. ¿De acuerdo? También se denomina rectificación. De acuerdo, y como dice en la diapositiva, consiste en hacer recircular en contracorriente el vapor de una mezcla con el condensado procedente del mismo en un aparato denominado columna de rectificación. Ya vamos a ver el video y damos cosas para darnos cuenta, pero en general, ya lo que nosotros estamos haciendo es calentar una muestra hasta que cambie de fase. Esa mezcla, como una destilación flash, ¿no? Esa mezcla en cambio de fase sube y sale de la columna y se va a un condensador. Vamos a explicar posteriormente, ¿no? De ese condensador, parte del líquido retorna a la columna, por eso se lo denomina columna de rectificación. Ya, a modo general, como en cada etapa, aquí voy a tener diferentes etapas. Ya, en estas etapas se tiene una vaporización repentina. ¿Ya? En cada etapa se tiene una vaporización repentina. ¿Y qué hemos hablado? ¿No? Que este vapor y que este líquido están en equilibrio. Las que salen de la etapa. ¿De acuerdo? A ver, para entender mucho mejor esta parte, veamos el video. ¿En qué va a consistir lo que vamos a estudiar nosotros? En calentar una muestra, ¿ya? Hasta que ésta empiece a cambiar de fase. De acuerdo, estas son las etapas de equilibrio o los platos que vamos a estudiar. La mezcla sube, sale por el plato y al chocar con estas partes que están más frías, cambia de fase. Es decir, sube como vapor y al chocar con los platos, con los capuchones, cambia de fase y se vuelve líquido. Eso está pasando en cada una de las etapas. Por ahí les indicaba que cada etapa, una etapa va a representar una destilación flash. De acuerdo, como sube, se condensa y va llenando los platos. Ahora, ustedes identifican la diferencia de coloración. Esta coloración rojida significa que está más frío y esta coloración significa que está más caliente. El vapor sale y lo estoy sacando algo de producto. ¿No ves? Estoy sacando algo de producto. De acuerdo. Pero parte, aquí se llena los platos y rebalsan.
¿De acuerdo? Ese desembalse también lo vuelvo a la parte inferior. Ahora, una vez que saco una parte de la muestra, esta se puede condensar y volver a la columna. Esa parte se la denomina el reflujo. Y de ahí nuevamente sigue el proceso de pasar por cada una de las etapas. ¿De acuerdo? A ver, en forma general, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Y ustedes, en esencia, han visto más o menos qué está pasando en un proceso de destilación. Es decir, ustedes han visto un tipo de plato del tipo de capuchoncitos. ¿De acuerdo? En cada uno de esos platos o etapas, ya ocurre una destilación instantánea. ¿Qué habíamos visto en la destilación instantánea? ¿No? Que cuando entra una alimentación, sale un líquido, sale un vapor, mejor dicho, y un líquido, que ambos están en equilibrio. Pero si ustedes se dan cuenta, en el momento de chocar en el capuchón, había una parte que bajaba a la superficie del plato, oye, se estaba condensando, el líquido va a caer, y el vapor que se genera va a seguir subiendo. ¿De acuerdo? Entonces esto estoy representando en una etapa. ¿Qué estaría pasando en todas las etapas? Pongo una alimentación y en cada una de las etapas estaría existiendo una destilación flash. ¿De acuerdo? Recalco, estaría existiendo una destilación flash. Entonces, con un conocimiento general de lo que está pasando dentro de la columna, nosotros podemos hacer básicamente una descripción de los componentes de la columna, ¿no? Tengo la columna propiamente dicha, ¿ya? En esta columna yo tengo que asignar por dónde entra mi alimentación, ya no necesariamente va a entrar por la mitad, por si acaso, ¿de acuerdo? Adicionalmente tengo mi alimentación, ¿no ve? Habíamos dicho que va a haber algo que tiene que hacer que el vapor que suba cambie a la fase líquida, ¿de acuerdo? Y para cambiar a la fase líquida tiene que haber un condensador, necesariamente, ¿ya? El diseño del condensador ya lo hemos visto en la parte de OP2. En la fase líquida y vamos a un acumulador de reflujo. Este acumulador de reflujo tiene la finalidad de acumular el líquido que viene de que se ha condensado y de ahí repartir algo que vuelva a la columna nuevamente y algo que salga. A eso algo que vuelva a la columna y algo que salga, ¿de acuerdo? Tiene el nombre de reflujo. El reflujo va a ser lo que retorna a la columna y el destilado va a ser lo que sale como producto de la columna. ¿De acuerdo? Adicionalmente yo voy a tener un servidor. Claro, necesito que me proporcionar energía para que el líquido se caliente, o sea, para que esa alimentación yo logre que cambie de fase. ¿De acuerdo? Para eso necesito un servidor. ¿De acuerdo? Y de ahí voy a ver diferentes tipos de servidores y diferentes tipos de condensadores. Todo de acuerdo a las características del proceso, ¿no ve? Y de ahí voy a obtener un residuo. ¿De acuerdo? Ahora vamos. Entre mi alimentación se calienta, sube. Acá están las etapas teóricas. ¿De acuerdo? Y por ahí está subiendo el líquido que ha cambiado de fase. Pero en cada etapa va a haber una condensación. Entonces algo sube y algo cae. Por ese tiene el sentido de estas dos flechas, ¿no? El vapor sube y el líquido cae. El líquido cae en cada una de las etapas. Ahora, ¿qué está pasando? ¿No ves? Si yo tengo una mezcla de componentes, el más volátil va a subir más rápidamente y el más pesado se va a caer. Entonces, a medida que yo vaya haciendo mis destilaciones flash, a medida que vaya subiendo hacia el condensador, ¿no ve? El más volátil se va a ir enriqueciendo. ¿De acuerdo? Y si vale el término, el más pesado va a ir cayendo. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar en esta primera parte, ¿de acuerdo? Es una parte del esquema
Ya definir algunos conceptos como servidor, condensador, acumulador, de acuerdo, reflujo, de acuerdo, más o menos ver algunos tipos de platos que existe acá y hacer los balances térmicos. De acuerdo, y después nos vamos a centrar al número de etapas. Y para evaluar el número de etapas, nosotros vamos a dividir en los dos métodos que vamos a ver, dos o tres métodos, una zona de enriquecimiento y una zona de empobrecimiento. ¿Qué significa una zona de enriquecimiento y empobrecimiento? Vamos a ver inicialmente una mezcla binaria, como estamos viendo, ¿no? y después vamos a ver una mezcla de multicomponentes. Si yo tengo una mezcla binaria, el más volátil va a ir subiendo más rápidamente porque va a tener menor temperatura de ebullición. Entonces hemos indicado en el video, oye, la parte inferior es la parte fría y la parte superior, perdón, la parte inferior es la parte caliente y la parte superior es la parte fría. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se está calentando. Va a llegar a una temperatura en que el más pesado, ¿no? Aquí los dos van a estar en fase vapor, si quieren ustedes, suben en plato se condensa, suben en plato se condensa, suben en plato se condensa. Entonces yo voy a ir separando la fracción del componente más pesado cada vez y voy a ir generando mayor fracción del componente menos pesado. Por lo tanto, esta región de enriquecimiento va a tener mayor cantidad del componente más volátil y aquí va a tener menor cantidad del componente más volátil, es decir, más cantidad del componente menos volátil. De acuerdo, para decirlos en palabras más simples. De acuerdo, pero empecemos nosotros ahora un poco a describir. Y lo primero que vamos a ver, la descripción de los servidores. Básicamente un servidor es un intercambiador de calor, mejor dicho, es un intercambiador de calor, ¿no ve? Que proporcione energía suficiente, ¿de acuerdo?, para mantener tanto la fase líquida como la fase vapor en estado de saturación. O sea, que los dos estén saturados. ¿Estás de acuerdo? Ahora, estos intercambiadores, de acuerdo, se usan de acuerdo a las características que nosotros necesitamos en la columna. Estos servidores, ebulidores o calderines pueden ser chaquetas de calentamiento que directamente se colocan en la parte inferior de la columna. ¿De acuerdo? Pueden ser intercambiadores tubulares que también se colocan en el fondo de la columna, o un intercambiador tubular externo, o sea que sea externo a la columna. Yo les sugiero que por favor un poquito más lean de este tipo de intercambiadores, tanto de los servidores como de los condensadores. Lo pueden revisar en el Henley o lo pueden revisar en la parte del Treival. ¿De acuerdo? Una característica interesante es cuando nosotros queremos destilar alguna mezcla acuosa. Cuando queremos trabajar con mezclas acuosas, ¿de acuerdo? Básicamente se utiliza vapor vivo para el calentamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿en qué circunstancias utilizo yo un servidor parcial y en qué circunstancias yo utilizo un servidor total? ¿Cuáles son las características y cuáles son las diferencias? Luego tenemos que analizar qué es un condensador. Eso ya habíamos visto el diseño en OP2, ¿no? Son intercambiadores tubulares que permiten condensar el vapor. ¿De acuerdo? Habíamos indicado también que la característica de una destilación fraccionada es que parte de este vapor condensado retorna a la columna como reflujo, y lo que no retorna como reflujo sale como destilado. De la misma manera yo voy a tener dos tipos de condensadores, un condensador parcial y un condensador total.
por favor nuevamente remitirse al Henley y al Tribal para poder profundizar sobre el conocimiento de este tipo de condensadores. Ya tengo dos componentes importantes de nuestra torre. Ahí tendríamos adicionalmente el acumulador de reflujo. Les había indicado que es un tanque que recibe lo que se está condensando, lo que sale del condensador. Básicamente el acumulador de reflujo básicamente permite una holgura operacional. Es decir, voy a tener un líquido que ya está en un recipiente y que puede ser utilizado para que parte de esa cantidad de líquidos retorne a la columna, cuando se pueden presentar algunos problemas en el condensador. O sea, me va a dar un tiempo para que el proceso continúe. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros tenemos columnas complejas, es decir, una columna compleja es aquella que puede tener múltiples alimentaciones, varias salidas laterales, y en cada una de estas, puede ser necesario que nosotros tengamos servidores intermedios, condensadores intermedios y acumuladores intermedios. ¿De acuerdo? Nosotros en esencia vamos a dar el planteamiento general de cómo podemos operar con columnas complejas. ¿De acuerdo? Bueno, en esencia hemos descrito un poco los componentes externos de nuestra columna de destilación. ¿De acuerdo? Ahora pasaríamos a los accesorios internos de la columna de destilación. Habíamos visto algunos componentes ya de la columna, y vamos a dividir nuestra columna de destilación en dos tipos. Una columna de platos, la que hemos visto en el video, que está constituida de platos y que tienen distribuidores de alimento. Es decir, si ustedes han visto, ¿no ve? Cuando condensaba, había por los costaditos empezaba a caer un líquido amarillo. Y estamos teniendo distribuidores de alimentos, de la alimentación, o de lo que se está condensando. ¿De acuerdo? Pero además vamos a ver columnas empacadas. Las características de estas columnas empacadas es que presenten empaques. Vamos a analizar tipos de empaques. Los platos o soportes que van a sostener el empaque. Nuevamente voy a tener un distribuidor de la alimentación, o sea, necesito que la alimentación se distribuya a medida que vaya subiendo. Y voy a tener unos colectores para la distribución del líquido. A ver, un poquito aclararemos. En la parte de destilación nos vamos a centrar a columna de platos. Simple y llanamente columna de platos. Y en la parte de columnas empacadas, este tema básicamente lo vamos a ver en la parte de absorción. ¿No ve? Yo les decía, aquí vamos a determinar número de equipos en destilación, número de etapas. Y en la parte de absorción vamos a ver diámetro de la torre. Y eso lo vamos a hacer con columnas empacadas. ¿De acuerdo? Entonces estamos un poquito optimizando los tiempos, porque el análisis de destilación es muy largo, hay mucho tema para avanzar. Ya, entonces, bueno, como nos hemos centrado y hemos indicado que vamos a ver básicamente columna de platos, ¿de acuerdo? Una columna de platos, ¿no?, va a tener diferentes tipos de capuchones. Tal vez no vamos a alcanzar a ver el diseño de capuchones, pero fíjense, ya tengo un plato, tengo los distribuidores. De acuerdo, entonces si ustedes ven un análisis de este platito, va a subir, el vapor sube, choca con el capuchón y se condensa. De acuerdo, a ver, en la siguiente imagen vamos a ver más claramente, ¿no ve? Está subiendo el vapor, choca con el capuchón,
¿de acuerdo? Y se condensa y baja por el distribuidor. El reservorio se baja y de esa manera existe una distribución adecuada en toda la tose, ¿no ve? Sube, se condensa, baja. Sube, se condensa, baja. Esa operación permite purificar el componente más volátil y, si vale el término, purificar también el componente menos volátil, porque en la parte de empobrecimiento prácticamente no voy a tener gran cantidad de componente menos volátil. Ahora, tenemos diferentes tipos de capuchones. De acuerdo, diferentes tipos de capuchones. Diferentes tipos de platos. Ahora, entraremos de lleno a lo que son la determinación de las cargas térmicas que nosotros necesitamos en el condensador y en el servidor. ¿De acuerdo? Para ello nosotros vamos a hacer balances de materia y de energía inicialmente. O sea, tenemos que analizar los requerimientos. Vamos, con el Q del condensador, yo necesito evaluar cuánta energía necesito para condensar el vapor 1 que está saliendo. Y el servidor, y yo necesito determinar la carga necesaria para que el vapor suba hasta el condensador. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo analice el servidor, tengo que tomar en cuenta también la energía necesaria para condensar el vapor. ¿De acuerdo? Para mi balance de energía, yo aquí tendría el Q perdido. ¿De acuerdo? El Q perdido, que lo vamos a asumir despreciable, ¿de acuerdo? O sea, va a ser prácticamente cero. Pero deberíamos evaluar. Ahora, bueno, estoy ya definiendo, ¿no? mi alimentación tiene una composición y tiene una entalpía. El vapor tiene una composición y tiene una entalpía. El residuo tiene una composición y tiene una entalpía. Vamos a describir ahora un poco la columna. ¿De acuerdo? Yo voy a contar siempre desde arriba, es decir, este plato va a ser el 1, el primero. Y en el fondo va a ser el último plato, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, ¿no? Numerando de arriba hacia abajo. Ya, empezaremos entonces ahora a hacer el balance energético en el condensador. ¿Ya? Todo lo que entra en masa y en energía es igual a todo lo que sale del condensador. Entonces, ¿qué tendría? ¿No? Mi balance de materia global tendría, oye, está subiendo B1, que está saliendo R sub 0 y está saliendo D. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, si lo pongo en función del reflujo, R sub 0 va a ser la relación de lo que vuelve respecto a lo que sale. Entonces L sub 0 va a ser el reflujo por D. ¿De acuerdo? Operando obtengo esta ecuación. Luego hago o realizo mi balance de entalpía total. ¿No ve? Energía que entra es igual a la energía que sale. ¿No? Está saliendo la energía en el polo destilado, pero además está saliendo el Q del destilado. El Q del condensador, mejor dicho, QD. Listo, si yo esto lo pongo en función del reflujo, puedo evaluar directamente cuánto vale el Q del condensador. Todo en función del reflujo. ¿De acuerdo? Ahora les pido acá, se me olvidó cambiar, les pido que para el vapor va a ser H mayúscula. Para el líquido hemos definido que va a ser H minúscula. ¿De acuerdo? Para que tengamos claramente definido qué es lo que es. Listo, aquí tengo la entalpía para el condensador y ya he calculado su carga térmica para el condensador. ¿De acuerdo? Hago lo mismo para el servidor. ¿De acuerdo? Hago su balance de masa y su balance de energía. Ahora, ¿por qué estoy tomando el total? Porque yo les decía, oye, para el QR yo necesito calcular desde la energía necesaria desde el último plato hasta el primer plato. Y eso significa considerar prácticamente toda la tose, considerar toda la tose, no prácticamente, tomar en cuenta toda la tose. Por eso estoy haciendo el balance global en la tose. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi balance de energía lo voy a analizar de la misma forma, ¿no ve? Estoy analizando la alimentación con su energía. Oye, está entrando la carga del servidor, está saliendo la cantidad de destilado
está saliendo la cantidad de residuo, hoy está saliendo la carga del condensador y además el Q perdido. ¿Qué hemos dicho? Esto va a ser prácticamente cero. Ya se considera, ¿de acuerdo? Entonces, si yo un poquito adecuo estos valores, ¿de acuerdo? Obtendría la siguiente ecuación, ¿no ve? Operando un poco, ¿sí? Es decir, reemplazando, si ustedes se han dado cuenta, reemplazando f es igual a d más serie y agrupando esos términos, ¿no ve? Me da esta parte. Listo. Hasta aquí hemos visto ya sé cómo evaluar la carga del condensador y ya sé cómo evaluar la carga del servidor. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a ver nosotros es analizar un poquito los parámetros que nos miden el grado de separación. ¿Ya? Es decir, nosotros necesitamos que tenga nuestro proceso de separación una adecuada separación. Para ello nosotros vamos a jugar básicamente con las relaciones de flujo. Eso acuérdense, muchas veces cuando hacemos simulación y optimización no podemos mover muchas cosas, porque la torre ya está diseñada, ya está especificado el número de platos, ya está especificado la altura, el diámetro. Entonces nosotros podemos jugar, si vale el término, con pocos parámetros. Uno de esos es la relación desde flujo externo, la relación desde flujo interno, el número de etapas, unidades de transferencia. Básicamente, ya si la torre ya está diseñada, no voy a poder mover esos términos. Entonces hay que ver la alimentación, hay que ver mi relación desde flujo, jugar con algunos parámetros internos, pero ya externamente no voy a poder mover el número de etapas. ¿De acuerdo? Pero en este caso estamos haciendo el diseño de equipos, el diseño de una torre de destilación. Entonces yo voy a definir el número de etapas. ¿De acuerdo? Yo voy a definir mi rango de relación desde flujos en los que voy a trabajar, mi relación desde flujo y mi relación desde el flujo interno. Ya, para ello nosotros vamos a ver métodos ya que nos permitan evaluar el número de etapas, ¿de acuerdo? Pero para sistemas binarios. Inicialmente vamos a estudiar el método de McCabe-Thiele, que es un método simple, si vale el término, voy a explicar después, posteriormente por qué, y un método más riguroso que es el método de Ponchon-Savary. De acuerdo, estos métodos son gráficos. De acuerdo, esperemos que por lo menos por este medio podamos ver algunas clases de Aspen, si se nos da el tiempo, para que podamos utilizar el Aspen, para que podamos ver la parte de destilación y ver la facilidad de trabajar con estos métodos. ¿De acuerdo? Listo. Hasta aquí por hoy. En la próxima sesión vamos a empezar a ver el método de McCabe-Thiele. ¿De acuerdo? Si hay alguna consulta, por favor no duden en realizarla. ¿Ya? Se cuiden, hasta luego.